Bien, a través de este video realizaremos algunos ejercicios con el programa SPSS acerca del tema de asociación para variables categóricas. Bien, vamos a continuación a hacer algunos ejercicios con SPSS sobre lo que es la asociación. Vamos a abrir en este ejercicio la base de datos employees que viene como parte del tutorial de SPSS. Esta base de datos ya la hemos trabajado en algún ejercicio anterior. Bien, esta base de datos contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables que fueron medidas, evaluadas en 474 sujetos. En esta base de datos existen algunas variables numéricas y algunas otras variables categóricas. Tenemos en primer lugar el ID, que es la identificación fundamentalmente del sujeto, el sexo representado en H's y M's, hombres y mujeres, la fecha de nacimiento hasta el momento en el que fue efectuada la encuesta, la educación, esto es el nivel educativo, los años de estudio que tenían cada uno de los sujetos entrevistados, la categoría laboral, que tiene que ver con el tipo de trabajo que está desempeñando. Ahorita veremos qué quieren decir los unos, los 12 y 13. El salario actual, que es lo que percibe de salario anual en dólares cada una de estas personas. El salario inicial, que es la cantidad que percibían cuando empezaron a trabajar. El tiempo de empleado, que son los meses que tienen laborando desde que fueron contratados. La experiencia previa que tenían antes de ser contratados, qué tanto tiempo habían trabajado ya, qué tanta experiencia previa tenían. Y la última variable tiene que ver con la clasificación de minorías. Suponemos que minorías étnicas, y tenemos ceros y unos. 0 cuando no es minoría y 1 cuando pertenece a una minoría étnica. Bien, entonces veamos aquí cuáles son nuestras variables categóricas. En primer lugar, el ID es una variable categórica, aun cuando está representada con números. Los números realmente no representan cifras reales, sino más bien se está utilizando el número como identificación del sujeto. Es como si fuese el nombre propiamente del sujeto. Entonces es una variable categórica finalmente. El sexo igual es una variable categórica, está representado con H's y M's, hombres y mujeres. Otra variable categórica pues es precisamente la de categoría laboral, que tenemos como 1, 12 y 13. Y la última es la de minorías, con ceros y unos. Bien, veamos cuáles son las categorías que integran esta variable. Vamos a darle un doble clic en categoría laboral para que nos lleve a la otra vista de SPSS, que tiene que ver con la vista de variables. Y aquí está categoría laboral, donde los valores están representados como el 0 es ausente, no estuvo en ese momento el sujeto y no se le pudo entrevistar, por lo tanto es ausente. 1 cuando la categoría laboral pertenece a administrativo, 2 cuando pertenece a empleado de seguridad y 3 cuando la categoría laboral tiene que ver con que sea directivo. Entonces 1, 12 y 13 son las categorías laborales que tenemos, además del 0 cuando está ausente, cuando no se encontró. Bien, con estas vamos a regresarnos a la vista de datos. Con esta información entonces podemos tratar de analizar la asociación existente entre dos variables categóricas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la variable sexo con categoría laboral. ¿Estarán asociadas de alguna manera la categoría laboral con el sexo de las personas? Según estas tres categorías, entre administrativos, seguridad y directivos, tendrá que ver
de alguna manera con el sexo de las personas que fueron entrevistadas. Bueno, para hacer ese análisis tendríamos que pensar entonces en asociación. Como primera aproximación a un análisis de asociación, pues sería ver cómo están las frecuencias de cada una de nuestras variables. Para ello nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Bien, vamos a tratar de que siempre en nuestras filas se presente la variable independiente, mientras que en las columnas siempre se presente la variable dependiente. Pensamos en este ejemplo particular que la categoría laboral depende en cierta medida del sexo de la persona. No puede ser esto al revés, es decir, que el sexo dependa de la categoría laboral que la persona tiene. Eso no sería lógico. Entonces en las filas vamos a introducir la variable independiente, en este caso sexo, mientras que en las columnas vamos a poner la categoría laboral, nuestra variable dependiente. La categoría laboral depende en cierta medida del sexo de las personas. Bien, vamos a pedirle que nos dé un gráfico de barras agrupadas y nos va a dar también algunas tablas. Voy a pedirle que de estadísticos nos dé ahorita, ahorita todavía no vamos a pedirle una medida de asociación, pero sí en las casillas vamos a pedirle que nos dé los recuentos, esto es las frecuencias absolutas observadas en cada uno de las categorías, y que nos represente también en porcentajes. Aquí es importante saber si los porcentajes se los vamos a pedir representados en las filas o en las columnas. Si suponemos que la categoría laboral depende del sexo, entonces queremos ver el comportamiento de las categorías laborales en hombres y en mujeres. Esto es hacer la comparación entre el grupo de hombres con el grupo de mujeres. Por lo tanto, si el grupo de la variable sexo la identificamos en la fila, pues vamos a pedirle que nos dé los porcentajes en esa dirección, en las filas. Continuar. Con esto es suficiente para hacer nuestra primera aproximación. Aquí están ya nuestra salida de SPSS. Aquí está la tabla de contingencia con las filas sexo, hombre y mujer. Y en las columnas la categoría laboral, administrativo, seguridad y directivo. Tenemos los totales para hombres, totales para mujeres y el total global, ¿verdad?, de las dos categorías. En las filas vamos a ver en la primera el recuento que tenemos para los hombres. En total hubo 157 varones que laboran como administrativo, personal administrativo. Hubo 27 varones que laboran como empleados de seguridad y hubo 74 varones que laboran como directivos. Las mujeres, por otro lado, hubo 206 mujeres que laboran en empleos administrativos, hubo 0 que laboran como empleadas de seguridad y hubo 10 que laboran como directivas. Bien, entonces si observamos los porcentajes, las frecuencias relativas, tenemos 60%, 10% y 28%, mientras que para las mujeres son 94, 0 y 4.6. Realmente las frecuencias observadas entre las distintas categorías para hombres y para mujeres es muy diferente entre sí, lo cual nos habla de que debe de haber una asociación, de que existe una asociación entre categoría laboral y sexo. Si esto lo representáramos en un gráfico de barras, pues aquí están, ¿verdad? Este es los datos observados para hombres,
datos observados para mujeres. Observen que para hombres tenemos hasta más de 150 como administrativos, tenemos cerca de 70 como directivos, mientras que para las mujeres son en su mayor parte administrativos, muy poquitos directivos y prácticamente ninguna mujer que trabaje como empleada de seguridad. Esto nos viene a confirmar pues que efectivamente existe una asociación entre el sexo y la categoría laboral. Bien, vamos a tratar de hacer otra gráfica distinta que tiene que ver con un gráfico de barras apiladas. Nos vamos a gráficos, cuadros de diálogos antiguos. En este caso es un gráfico de barras. Vamos a ponerlo apilado. Para grupos de casos, definir en el eje de las categorías vamos a poner el sexo y definir las pilas de acuerdo a la categoría laboral. Muy bien, aceptar, y aquí están nuestras barras apiladas donde podemos observar el recuento para hombres y para mujeres. Son frecuencias absolutas. Vean la proporción entonces de administrativos entre hombres y entre mujeres, pero mucho más importante lo que es la proporción de directivos para los hombres comparado con las mujeres. Hay una proporción, una diferencia en las proporciones bastante marcada, y todavía más para los de seguridad, que solamente están presentes en esta categoría laboral en hombres. No hay ninguna mujer que se encuentre dentro de esta categoría, por lo cual pues hablamos de que existe una asociación entre el sexo y la categoría laboral. Bien, continuando con nuestro ejercicio sobre asociación, vamos a aprovechar para realizar una transformación de una variable numérica a una variable categórica, para usar esa variable categórica transformada para el análisis de asociación. Aquí tenemos una de nuestras variables de la base de datos, que es salario actual. Es una variable numérica donde está considerado el salario anual de las personas entrevistadas. Quiero aprovechar esta información para identificar a aquellas personas que tuvieron un salario bajo y separarlas de las que tuvieron un salario promedio o salario alto. Me interesa identificar a los que tuvieron un salario que estuvo dentro del primer cuartil de nuestros datos, el 25% de los datos de los valores más bajos. Para ello entonces vamos a tomar un punto de corte identificando en qué cifra se estableció el primer cuartil. Para ello nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. La variable que vamos a estudiar es salario actual. Le vamos a pedir que nos dé de estadísticos los cuartiles, y de una vez vamos a aprovechar para hacer una análisis de media, mediana, moda, desviación típica, mínimo y máximo, para obtener el comportamiento completo de esa variable numérica. Le voy a pedir que no me dé tablas de frecuencia. Voy a quitar el análisis de tablas de frecuencia, ahorita no las necesito. Aceptar, y pues me va a arrojar ya la salida, el resultado, donde la media de todos los salarios fue de 34.419.57. tenemos la mediana, la moda, tenemos la desviación típica o desviación estándar, el mínimo de 15.750 y el máximo de 135.000. El primer cuartil estuvo hasta 24.000. Entonces todas las personas que ganaron 24.000 o menos son las que voy a identificar como
personas con salario bajo, mientras que todos los que ganaron por arriba de 24,000 se identificarían como salarios promedios o salarios altos. Entonces vamos a hacer una recodificación del salario actual en una variable categórica donde se identifiquen a los que tienen salario bajo contra todos los demás. Para ello entonces nos vamos a transformar, vamos a recodificar la información de una variable en otra variable distinta. Lo hacemos en otra variable distinta para no perder la información original. La variable que queremos transformar es el salario actual, que ahora se va a llamar salario bajo. Ahí voy a identificar a los sujetos que tuvieron salario bajo de todos los demás. Para ello entonces voy a especificarle al programa a quién va a considerar ahora dentro de las nuevas categorías. Por lo tanto, si desde el valor más bajo, suponemos que es 0, hasta 24,000, lo va a considerar ahora como grupo 1, el cual el grupo 1 va a ser el de salario bajo. Y todos los demás valores, todos los demás sujetos, todos los que ganaron por arriba de 24,000 hasta el tope máximo, va a ser el 2, grupo 2, añadir, continuar, aceptar. Bien, entonces observen cómo aquí ya se nos agregó una variable nueva que se llama salario bajo. Y tenemos nada más unos y doces. El 1 es un sujeto entonces que tiene salario bajo. Si lo vemos acá, el salario que tenía este sujeto era de 21,450, dado que habíamos puesto como máximo hasta 24,000. Entonces efectivamente este sujeto está dentro del primer cuartil, gana menos de 24,000 dólares anuales. Este sujeto que fue codificado con el número 2 gana por arriba de 24,000, lo mismo que este primer sujeto. Bien, entonces aquí tenemos ya la información recodificada en unos y doces. El 1 es el salario bajo, el 2 es el salario promedio o alto. Le voy a especificar entonces al programa qué quiere decir 1 y qué quiere decir 2. Le doy doble clic en salario bajo para que me dé la vista de las variables. Le voy a quitar los decimales, no es necesario. La etiqueta, esta variable se va a llamar salario dicotómico. Esto es, van a ser nada más dos categorías, es dicotómica. Y vamos a especificarle los valores. El 1 es el que tiene salario bajo, añadir. Y el 2, el grupo 2, es el que tiene salario medio o alto. Aceptar. Perfecto, con esta información pues ya generamos una variable nueva que se llama salario bajo, unos y doces, la cual vamos a poder utilizar en el siguiente ejercicio para ver si hay asociación entre el salario bajo y el sexo, por ejemplo, o el salario bajo y la minoría, como otro ejemplo que pudiéramos utilizar según nuestros datos de esta base. Muy bien, entonces pasaremos ahorita al siguiente ejercicio. Bien, con la variable que acabamos de generar, la variable nueva que fue recodificada a partir del salario actual, vamos a hacer el análisis de asociación, ver si se asocia el salario bajo con el sexo de estos empleados. Para ello tendríamos que hacer una primera aproximación a través de observar el comportamiento de las frecuencias dentro de cada una de nuestras categorías. Para ello nos vamos a analizar tablas de contingencia. La variable dependiente la vamos a poner en las columnas, mientras que en las filas la variable independiente. En este ejemplo pensaríamos que el salario
el salario bajo depende en cierta medida del sexo de las personas. Por lo tanto, sexo va a ser mi variable independiente, mientras que el salario dicotómico sería mi variable dependiente. Le voy a pedir que me dé ahorita los recuentos observados y que me dé los porcentajes de las filas, puesto que quiero comparar las proporciones de salario bajo entre hombres y mujeres. Por lo tanto, voy a pedirle los porcentajes para estos grupos, para hombres y para mujeres, los cuales fueron identificados en las filas. Continuar. Y que me dé igual un gráfico de barras agrupadas. Con esta información pudiéramos hacer la primera aproximación para identificar si existe o no existe asociación. Observemos el comportamiento. Para hombres, el salario bajo fue solamente identificado en 16 sujetos de 258 varones que conformaron la muestra, mientras que el salario bajo fue identificado en 104 mujeres de 216 que conforman nuestra muestra. En porcentaje, estos 16 varones representan el 6.2%, mientras que en las mujeres, estas 104 mujeres que tuvieron salario bajo representan el 48.1%, lo cual pues nos habla de una disparidad enorme. Con esta información podemos suponer, podemos ya ir visualizando pues una asociación fuerte entre lo que es el salario bajo y el sexo. Aquí está nuestro gráfico de barras, donde observamos el recuento de hombres que tuvieron salario bajo y el recuento de mujeres que tuvieron salario bajo. Y por otro lado, los que tuvieron el recuento de hombres que tuvieron salario medio o alto y el recuento para mujeres. Realmente, si esto lo representáramos en porcentajes, como lo vamos a hacer ahorita, pues nos daría mucha mayor información. Vamos a hacer un gráfico de barras apilado para grupos de casos, pero ahora le vamos a pedir el porcentaje de los casos con sexo como eje de las categorías, pero salario dicotómico para definir nuestras pilas. Con ello, aquí estamos viendo las proporciones observadas entonces de sujetos que tuvieron un salario bajo para mujeres contra salario bajo para hombres y salario medio o alto para mujeres y salario medio o alto para varones. Con esto pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la proporción de salario bajo es muy distinta entre hombres y mujeres. Realmente el salario bajo depende en cierta medida del sexo de nuestros empleados. Bien, por último vamos a establecer la asociación entre salario bajo y el sexo de nuestros empleados a través de lo que es la razón de momios. Esta es una encuesta. No podemos utilizar como medida el riesgo relativo. A lo más que podemos aproximarnos para estudiar la asociación es utilizando la razón de momios. Bien, ¿cómo hacemos ese análisis? Nos vamos a analizar estadístico descriptivo, tablas de contingencia. Ya en el ejercicio previo habíamos introducido en las filas la variable sexo y en las columnas el salario dicotómico para identificar a los que
tienen salario bajo o salario alto. Ahora sí vamos a pedirle de estadísticos en este momento que nos dé lo que dice el que dice riesgo. Vamos a analizar el riesgo de tener un salario bajo entre hombres y mujeres. Continuar. Ya no le voy a pedir gráficos, ya los analizamos. Ahorita más que todo lo que quiero es el análisis a través de la razón de momios. Tenemos nuestra tabla de contingencia, hombres, mujeres, salario bajo, salario medio o alto y sus porcentajes. Y aquí estamos viendo la razón de momios. La razón de momios observada para hombres y mujeres. Hombre sobre mujeres una razón. Y fue de 0.071. Esto es el riesgo de tener un salario bajo fue mucho menor para los hombres. En este análisis estamos comparando a los hombres con las mujeres y resulta que el riesgo de los hombres fue muy por debajo del de las mujeres. La razón de momios es menor a 1, por lo tanto es un factor de asociación negativa. Los hombres se asociaron de manera negativa al salario bajo con respecto al compararlos con las mujeres. Hubo mucho menos frecuencia de salario bajo entre los hombres que entre las mujeres. Tenemos una razón de momios de 0.071, muy por abajo del 1, que nos sirve como referencia. Aquí, en este ejemplo particular, nos gustaría más ver el comportamiento de la razón de momios comparando a mujeres sobre hombres. Esto es que el grupo de varones nos sirva de referencia y no tanto el grupo de mujeres como el análisis que estamos viendo en este caso. Para ello tendríamos que necesariamente cambiar el orden de nuestras filas. El grupo que sirve de referencia es el grupo que se presenta siempre en segundo lugar. Por ejemplo, aquí estamos usando de referencia a la mujer para comparar el comportamiento de lo observado en los hombres con las mujeres. Por eso nos da una asociación negativa. En las columnas también es importante que siempre dejemos en segundo lugar a la columna o al grupo que nos está sirviendo de comparación. Aquí estamos comparando al salario bajo con el salario promedio o alto. El que nos sirve de referencia o de control son los sujetos de este segundo grupo. Esto sería igual a señalar que en la primera columna o en la primera fila debemos siempre de colocar al grupo que tiene mayor riesgo. Esto es, de los grupos de salario bajo o salario medio o alto, el grupo de riesgo es salario bajo. Mientras que con respecto de hombre y mujer, pues suponemos, según el análisis que acabamos de hacer, que las mujeres realmente tienen mayor riesgo que los hombres. Por lo tanto, quisiéramos que en la primer fila apareciera la mujer, los datos para las mujeres, y en la segunda los datos para los varones, para que nos sirva de comparación con respecto de lo que ocurre con las mujeres. El problema es que SPSS siempre va a acomodar las filas y las columnas de acuerdo a los valores que se observen en nuestros datos. Por ejemplo, la variable sexo está codificada con H's y M's. Por orden alfabético va a aparecer primero la H y después la M. Por eso SPSS los está ubicando primero en la primera fila las H's y en la segunda fila las M's. En relación a las columnas, el 1 es el grupo de riesgo, es el que tiene salario bajo, mientras que los 12 son los que tienen salario medio o alto. SPSS los ubica en ese orden,
Primero va a aparecer el 1 y después el 2, que es el orden apropiado que queremos observar. Pero dado que nuestra variable sexo está H's y M's, tenemos que recodificarla para que primero aparezca en nuestra tabla las mujeres y después los varones. Tenemos que cambiar la forma como los identificamos. Una forma pudiera ser, en lugar de M, ponerle 1 y en lugar de H, ponerle 2. De esa manera va a aparecer siempre la información de las mujeres y después, en la segunda fila, la información de los hombres. Los vamos a transformar, recodificar en una variable distinta. Vamos a poner sexo y aquí igual sexo 1, nada más para saber que vamos a utilizar aquí valores, identificar con valores numéricos unos y doces al sexo. Entonces valores antiguos y valores nuevos. Si antes era M, que era como estaba codificado para las mujeres, ahora va a ser 1. Y si antes era H, varones, hombres, ahora va a ser 2. Continuar y aceptar. Bien, observen entonces que ya se ha agregado una variable más, sexo 1, que es la misma información que tenemos acá de sexo, pero las H's ahora son 12 y las M's ahora son unos. Ahora sí tienen el ordenamiento que yo quiero observar en mis tablas de contingencia. Vamos a especificarle al programa qué quiere decir cada uno. De etiqueta, pues es sexo, valores, el que identificamos como 1 son las mujeres y al que identificamos como 2 van a ser los varones. Nos regresamos a nuestra vista de datos y ya vamos a quitarle, también los decimales. No necesitamos decimales en estos datos. Con esto vamos a analizar de nuevo el riesgo a través de las tablas de contingencia, sexo, salario DICO, pero el sexo era la variable original que teníamos que identifica H's y M's. Ahora la que queremos usar es esta otra que acabamos de transformar, sexo 1, que identifica unos y doces, 1 mujeres, 2 varones. Estadísticos, riesgo, es lo que ahorita queremos analizar. Aceptar. Bien, observemos la salida de SPSS. Aquí está nuestra tabla de contingencia. Ahora sí aparecen las mujeres en la primera fila y los varones en la segunda fila. Los porcentajes que habíamos observado son los mismos para mujeres y para varones, pero ahora sí la razón de momios que estamos observando es de 14.04. Esto nos habla de una asociación positiva, de hecho una asociación positiva bastante fuerte. El riesgo de las mujeres de tener un salario bajo pues es 13 veces más de lo que se pudo haber observado en varones. Razón de las ventajas es igual a razón de momios, porque observen aquí que también nos arroja otros resultados. Para la cohorte tiene que ver con riesgo relativo. Si este fuese un estudio de cohorte, utilizaríamos el riesgo relativo que está representado en este dato, en este número. Pero como es un estudio de corte transversal, una encuesta, a lo más que podemos llegar para establecer asociación es a través de la razón de momios o razón de las ventajas, como le llama aquí SPSS. Y en este caso estamos viendo que la razón de momios obtenida es de 14.04. El riesgo de tener un salario bajo es 13 veces más alto para las mujeres comparado con el grupo de varones.